Hola chicos, normalmente no me pasa ningún tipo de mierda espeluznante a pesar de vivir en el extraño bosque. Aunque supongo que ya no puedo decir eso, considerando que acabo de tener la peor semana de mi vida. Y de cierta forma, yo ocasioné que me pasara todo esto, pero me estoy adelantando. Como he lurqueado por durante mucho tiempo, creo que es justo que les diga qué pasó. Hace una semana fue mi cumpleaños, acabo de cumplir 18 y decidí que quería pasar tiempo y buscar fantasmas. Habría salido con mis amigos, pero no estaba con ánimos de hacer un mal tercio. Si tan solo hubiera decidido hacerlo. En lugar de ello, metí mi teléfono y una linterna en los bolsillos de mi sudadera, y me escabullí por mi puerta trasera. No esperaba encontrar algo, o habría llevado un arma conmigo. Supongo que es tonto pensar en ello de forma retrospectiva. Recuerdo haber visto el reloj, eran cerca de las 11 o 12 de la noche cuando me fui. Estaba muy oscuro porque era luna nueva y me di cuenta de que, si iba a haber algo genial, era este momento. Ahora, no estaba vagabundeando por el bosque solo porque sí. Hay un cementerio a 10 minutos de mi casa que ha estado ahí desde hace unos cientos de años. También es un lugar donde se practica el entierro verde, que consiste en poner el cuerpo en un ataúd biodegradable y lanzarlo a la tierra. Bueno, mi tío es dueño del terreno en donde se construyó el cementerio, y siendo el bastardo avaro que es, la mayoría de los cuerpos enterrados ahí acaban tirados de esa forma. Pensé que a lo mejor debía haber un tipo de fantasma enojado por estar descansando en esa mierda de lugar, y quizás debe estar merodeando por el cementerio durante la noche. Supongo que estaba pensando que podría decirle dónde vivía mi tío y hacer que lo asustara, nada más por joder. Sé que a lo mejor no sirve de esa forma, pero de todos modos estaba pensando en encontrar algo. Al final llegué ahí y estaba a punto de entrar por la puerta del cementerio cuando vi un humanoide gris. Una cosa en un camino escénico junto al cementerio, sí, no miento, mi tío creyó que era buena idea hacer un camino escénico junto al cementerio. Estaba nervioso porque no se me ocurría nadie más aparte de mí que pudiese estar lo suficientemente loco para estar ahí de noche. Ni siquiera había autos cerca, así que quien hubiese sido ese cabrón, caminó hasta ahí como yo. Le grité pensando que era algún drogadicto fumando hierba o algún otro intento de cazafantasma. Pero no respondió nada, y lo único que escuché como respuesta fue una tos enfermiza. Pensé que la persona necesitaba ayuda y estaba ahí, jadeando por aire tras correr de algo. Así que tomé aire y comencé a andar rumbo al camino. Saqué mi linterna para iluminarlo, solo para detenerme en seco. Porque lo que fuese esta cosa, no tenía brazos o ropa alguna. Salí de ahí, corriendo todo el camino de regreso a mi casa. Y cerré con llave todas las puertas. Mi mamá estaba furiosa porque me escapé, y pensó que estaba drogado cuando le conté sobre la cosa desnuda y sin brazos que acechaba en el cementerio. No la culpo, pero de verdad deseo que me hubiera creído o siquiera animado para llevarme uno de los cuchillos de Rambo que colecciona. Estaba aterrorizado, porque pensé que ese fenómeno seguro sabía dónde vivía, pues no soy un corredor rápido. Luego lo pensé mejor, pues no vi a ese hijo de puta corriendo tras de mí o siquiera escuché esa horrible tos. Así que decidí no preocuparme y al fin pude dormir en paz unos días después. Luego lo vi de nuevo. Tenía la puerta del frente abierta, así que mi perra podía salir y entrar a gusto. Su nombre es Piggy, y es una perra entrenada para salir cuando necesita ir al baño. Los perros siempre tienen un lugar en específico donde les gusta cagar, y su lugar era en medio del prado frente a mi casa. Piggy salió y un minuto después la escuché ladrar. Me confundí, porque normalmente no ladra, así que debía ser un gato callejero o algo por el estilo, pero de todos modos me paré para ver qué pasaba. Esa maldita cosa estaba ahí de pie en medio del campo, mirando a mi perro. Tenía una sonrisa de comer mierda en su rostro, y los dientecitos que tenía en su boca parecían estar a punto de pudrirse. No tenía nada de cabello, era gris por todos lados y tenía los ojos más rasgados. Comencé a gritar, haciendo el ruido necesario para distraerlo y que no se comiera a Piggy, y sus ojos se dirigieron hacia mí. Nos miramos por lo que parecían horas, pero estoy seguro que fueron solo minutos. Luego dejó de verme, y no les miento. Comenzó a orinar a mi perra. Su orina no era amarilla, sino de un desagradable verde chícharo, y cubrió el pelo de mi perro con esa cosa viscosa y moquienta. Tenía un olor ácido, similar al del azufre. No tengo idea de qué era, pero cayó sobre mi perra y de ninguna forma eso podía ser algo bueno. Tomé un cuchillo de cocina y corrí hacia el pendejo, que dejó de orinar y se fue corriendo y tosiendo. Podía haberlo perseguido, pero estaba agradecido de que no se hubiera comido a mi perra, aunque tampoco me agradó para nada que la orinara. Me puse unos guantes de plástico y la lavé con champú para perro.
A Piggy no le gustan los baños, pero estoy seguro de que estaba feliz de que le quitaran esa mierda de encima. Ahora, Piggy duerme normalmente conmigo, pero esa noche nunca sentí que se trepara y por un momento que desperté en la noche, la perra estaba mirando hacia la distancia. Me desperté y mi mamá estaba llorando, diciéndome que Piggy tenía algo malo. Estaba jadeando e instantáneamente recordé a ese hijo de puta sin brazos orinándola el otro día. Pero lo saqué de mi memoria y fui rápidamente a atender a mi perra. Recuerdo que tenía una mirada triste y no quería tomar agua o comer. Estaba asustado, así que conduje rápido al veterinario, que a su vez me dijo que había que internarla. Al parecer había agarrado una neumonía canina en medio del verano. Luego de $1100 en gastos del veterinario, llevé a Piggy conmigo a casa al otro día, en una terrible tormenta eléctrica. Iba a estacionar el auto frente a mi casa, ¿y qué creen? Ese bastardo estaba de pie en el campo. Me miraba como un ciervo frente a las luces, y supe que esa era mi oportunidad. No iba a cagarla. Aceleré hacia él y vi como sus ojos se abrieron hasta volverse círculos. Lo siguiente que supe, saltó sobre mi carro, luego otra vez y corrió a toda velocidad hacia los pinches bosques. Fallé. La única oportunidad que tuve de matarlo, y fallé. Los días anteriores no había dormido, y todo lo que podía hacer era pensar en esta jodida criatura. Nunca había oído de algo similar, y no era tan tonto como se veía. Solo sé que está planeando hacer algo, y estoy aterrorizado por lo que este hijo de puta pueda hacerme a mí o a mi familia. No sé qué hacer. Apenas he dormido 10 horas en toda la semana y sé que no voy a poder continuar así. Estoy asustado de cerrar mis ojos, aterrorizado de que en cuanto lo haga, el cabrón volverá y estará en mi habitación, haciendo Dios quién sabe qué. ¿Alguien tiene una experiencia similar con una criatura así? No puedo permanecer despierto por siempre. Desde 1890 varias personas han contado historias, transmitidas de generación en generación, con rumores acerca de un circo sombrío. Con el tiempo esta historia se ha ido perdiendo, pero mi abuela me dijo lo que algún día le contaron, una historia sobre uno de sus tíos abuelos. Ella me dijo que el siguiente relato estaba escrito en su diario, el cual fue encontrado días después de su desaparición. En una mañana como cualquiera, mi abuelo y sus 2 hermanos estaban ayudando a pintar el exterior de la vieja casa de mi madre. Un viejo desconocido pasó por el frente de la casa a toda prisa, avisando a todos que un circo venía a la ciudad. Mi abuelo y sus hermanos se apresuraron a la plaza central de la ciudad, donde por lo general se establecían los circos, para hacer una presentación breve de convocatoria al público. Una vez allí, se sorprendieron. No había payasos ni carros, solo unos carteles clavados a un poste. Supongo que aquello era más interesante que si hubieran hecho una presentación. El papel de los carteles, y los mismos eran muy sencillos y misteriosos. Escrito en negrita, decía: el circo de medianoche llegó a la ciudad. El espectáculo comienza a la medianoche y termina al amanecer. Mi abuelo me contó que su hermano no pudo dormir esa noche. Tal vez por estar pensando en el circo y sus porqués. Los preadolescentes pidieron a su padre que los llevaran al circo por la noche, y a pesar del horario, él les quiso dar un voto de confianza. Cuando eran las 11:30 de la noche estaban todos enfrente del circo observando aquella lona enorme, posiblemente con una altura de unos 15 metros, lo que era algo extraño, ya que nadie de los presentes vio cuando el circo llegó, pero estaba allí. La tela era de azul raso, con algunos agujeros remendados por dentro, y envolviendo todos los carros y al mismo circo había una rejilla que estaba un poco oxidada, pero al final de sus lanzas tenían una estrella dorada. Todas las luces y la música eran relajantes. Nunca había visto un circo como este antes. Formaron una fila, ya que no eran los únicos curiosos en la ciudad, había un montón de gente conocida, algunos amigos con sus esposas, y un amigo de la escuela de mi abuelo. Cuando llegó su turno para comprar los boletos, mi bisabuelo dijo con su voz imponente: 4 entradas, por favor, y el anciano golpeó por detrás de un vidrio acrílico, señalando el aviso pegado en la cabina. Solo mayores de 18 años.
El mayor de los hermanos tenía 16 años en aquel tiempo, entonces el padre y sus hijos se dispusieron a volver a casa inconformes. Cuando estaba por irse, el mayor de los hermanos vio dos barras grandes sueltas, por las que con certeza lograría pasar sin mucho esfuerzo. El hermano de mi abuelo le dio un codazo. «Conozco esa cara, sé que estás pensando en hacer una tontería». Al día siguiente, astuto como era el mayor de los hermanos, fueron al circo, que estaba totalmente en calma y en silencio. Él pasó por los barrotes. Empezó a caminar en el interior del circo. Entró en una de las carpas, y vio algunos trajes, y una cómoda, que le resultó interesante y terminó por abrir. Allí encontró un álbum de fotos, eran imágenes de personas de aspecto peculiar. En ese momento supo que no era un circo típico, sino un circo de los horrores. Fue a una tienda de al lado, y había algunas pertenencias de los artistas. Una de ellas le llamó mucho la atención. Era un reloj de oro, con una bailarina en las agujas. En ese momento le pareció oír pasos que se acercaban hacia él, luego salió de la tienda, pasando por la rejilla y huyó corriendo. Cuando llegó a casa le mostró el reloj a mi abuelo, aseguró que lo había encontrado en la calle, pero era un objeto muy hermoso para que simplemente fuera arrojado por ahí, por lo que le advirtió que debía dejarlo. ¿De dónde lo tomó? Su hermano se enfureció diciendo que no lo había robado, y que no pertenecía a nadie. Esa noche tuvo un sueño muy perturbador, soñó que la bailarina del reloj estaba en la habitación de los hermanos y que le arrebataba los brazos y las piernas con un machete. Se despertó muy asustado, contando el sueño a toda la familia. Sus padres le dijeron que no se preocupara. El hermano mayor no se quedó tranquilo, permaneció mirando por la ventana en dirección hacia el circo, que no podía ser visto de tan lejos que estaba. Pasó sus últimos días escribiendo en su diario, cosas que solo hasta después descubrimos. Una noche, debían de ser aproximadamente las 2 de la mañana, cuando él, el hermano mayor, se levantó de la cama y saltó por la ventana. Mi abuelo corrió a la ventana para ver a dónde iba, se dirigía a toda prisa en dirección al circo. Mi abuelo se puso las botas y le siguió, parecía aturdido, se tambaleaba y tenía los ojos casi cerrados. Le llevó al menos media hora hasta que llegaron al circo. El hermano mayor entró en la tienda enfrente, sosteniendo el reloj en la mano, sin ni siquiera comprar un boleto para entrar. El vendedor de boletos vio a mi abuelo espiando a través de la parte delantera de la tienda de campaña de lona y huyó. El abuelo se dirigió a la parte posterior del circo y siguió en su labor de espía para ver si lograba ver a su hermano. Esperó hasta el amanecer. Cuando dieron las 5:30 de la mañana, oyó un gran clamor en el lado derecho de la carpa, se dio cuenta de que había otra rejilla suelta y pasó a espiar a través de la lona. Y allí estaba el hermano, capturado por dos payasos muy raros con el rostro deformado. Ellos lo tenían asegurado, pero el chico no parecía estar despierto. Fue entonces cuando una bailarina sin piernas entró en la lona con un machete, le arrebató los brazos y las piernas del pobre muchacho. Mi abuelo dice que salió llorando y corriendo tan rápido como pudo. Regresó a casa todo sucio y sudoroso, y los padres enojados le preguntaron si había una explicación para aquello, y le dijo todo lo que había visto, y sobre el reloj. El padre de mi abuelo llamó a la policía, para que fueran a buscar a su hijo al circo, pero cuando la policía llegó al lugar, ya no había rastro del circo en el sitio. Mi abuelo casi se volvió loco, pero fue entonces cuando encontró el diario y pudo conocer la verdad acerca de lo que su hermano estaba sintiendo y sobre sus pesadillas. Y llegó a una conclusión terrible. Su hermano ahora era una más de las aberraciones de aquel circo, que castigaba a los que robaban, haciéndolos uno de ellos. Todo comenzó a las 7:50 de la noche. A esa hora y en mi habitación, solo pensaba en que al día siguiente tenía algunas cosas que hacer en la universidad, tenía un evento importante y debía estar muy arreglada para ello. Ya había acomodado mi cabello en una especie de rollo sostenido por pinzas para que cuando me levantara se mantuviera lacio y bien peinado, y busqué la ropa que me iba a poner, por lo que procedí a pintarme las uñas.
Realmente en mi mente estaba repasando todo aquello que debía exponer frente a un frío jurado de directores y profesores, solo me estaba enfocando en eso, y eso era lo único que me importaba en ese momento. Pero algo que era importante en una presentación era la buena y limpia imagen. Pinté las uñas de mis manos de un color rojo, tan brillante y profundo como la sangre, ese era el color que más me gustaba. Después de eso, aún repasando en mi cabeza el contenido, miré las uñas de mis pies, las cuales estaban un poco largas para mi gusto. Odiaba tenerlas largas, no me sentía con complejo de águila, así que tomé el corta uñas y con cuidado corté cada una de las uñas de mis pies. Fue hasta después de que las corté todas que me di cuenta de la situación. Todo el contenido de mi exposición salió de mi cabeza dejando solo la carrasposa voz de mi abuela resonando en ella. Hija, no te cortes nunca las uñas de noche. Me quedé mirando el vacío por un momento, siempre había creído en mi abuela y en sus supersticiones, y siempre había tenido en cuenta cada una de ellas, salvo por esa noche que la olvidé. Recordé cómo inocentemente había preguntado por qué era malo eso, y que la respuesta no me había gustado para nada, me había causado miedo, y eso era lo que tenía en ese momento, miedo. Suspiré mirando a la pared. ¿Y ahora? Mi abuela nunca me había dicho qué hacer si las cortaba, pero sí me había dicho esto. Después de las 8:33 de la noche, no vayas a cortar tus uñas, ni las de las manos ni las de los pies, pues después de esa hora, ese instrumento de plata estará maldito. Maldito para todo aquel que lo presione sobre su carne y sus uñas. Será más afilado y más brillante, y traerá consigo algo terrorífico, algo fuera de este mundo. Recuerda esto. Después de las 8:33, corta tus uñas y vas a temer. Alguien tocará tu puerta, un regalo dejará. No lo abras hasta que amanezca, no seas curiosa. No mires hacia atrás si sientes que algo se acerca, pues el dueño de la caja piensa sorprenderte. No cortes tus uñas de noche, no, si esperas a la muerte. Solté el corta uñas rápidamente y miré las uñas reposar sobre el suelo. El corazón me latía con fuerza, mi abuela no mentía nunca. ¿Y si llegaban a tocar mi puerta? ¿Y si me encontraba con una caja? Justamente en ese momento tenía que vivir sola. No dejé de mirar las uñas, tenía mucho miedo, el corazón no dejaba de latirme rápidamente y sentía que algo malo iba a suceder. Pero, espera. No cortes tus uñas después de las 8:33. Corrí a mirar el reloj de la sala y me detuve en seco frente a él observándolo. Marcaba las 8 en punto. Cerré los ojos y solté una bocanada de aire al mismo tiempo que mantenía mi mano derecha sobre mi pecho. Lo había hecho antes de las 8:33, estaba segura, no me pasaría nada. Repentinamente me rugió la panza, era momento de hacer algo de cenar y luego irme a la cama para estar descansada al día siguiente. Caminé hacia la cocina y encendí la televisión para mirar las noticias, fui hasta el refrigerador y saqué 2 huevos para freír. Aparentemente, había habido un incidente en Colorado, algo relacionado con un tiroteo. La noticia parecía indignante, pero más indignante fue lo que dijeron antes de ir a comerciales. Ya que son las 8:50 de la noche, vamos a una pausa comercial. Después de las 8:33 corta tus uñas y vas a temer. Me quedé paralizada, el corazón volvía a latirme con fuerza y volvía a tener miedo. Pero esa vez el miedo fue aún más fuerte, de aquel miedo que te ataca con tal intensidad que te impide mover tus músculos e inmediatamente cierra tus cuerdas vocales, dejándote mudo y paralizado. Habían pasado solo unos minutos desde que miré el reloj de la sala, tenía mal la hora. Suspiré y temblando un poco caminé hacia mi habitación. Lentamente llegué, con el corazón acelerado y las manos sudando. Eran las 8:51. No podía ser, miré el aparato sorprendida y con algo de desesperación busqué en mi gaveta varios de los relojes que tenía. Tomé uno y lo miré, las 8:50. Tomé otro y lo miré, las 8:50. Tomé otro, las 8:50. Sin evitar la desesperación arrojé el reloj hacia la pared haciéndolo pedazos y tomé rápidamente mi celular para llamar a mi madre.
pero después de marcar el número algo resonó en mi cabeza. Alguien tocaba el timbre. Me paralicé por completo y el teléfono se resbaló de mis manos cayendo al suelo. Alguien tocara tu puerta. Algo me decía que no abriera la puerta, o que la abriera, tomara mis cosas y saliera de ahí lo más rápido que podía, pero algo también me decía que ya era muy tarde. Lentamente cerré los ojos, apenas podía respirar, sentía el corazón latiéndome en todo el cuerpo y las manos me sudaban. Pero nunca había sido cobarde, y no podía serlo ahora. Quizá era el momento de que mi abuela se equivocara y quizá estaba exagerando. Me levanté despacio y caminé, tratando de calmarme con cada paso que daba hacia la puerta. El timbre sonó 3 veces y después cesó. Lentamente coloqué mi mano sobre la perilla, pensando que nada iba a pasar, que seguro era una de mis amigas o mis vecinas fastidiosas, y que nada de lo malo que había pensado me sucedería. Suspiré, cerré los ojos y abrí la puerta. Un regalo de Jara. Había una caja. El corazón en ese momento me latió tan fuerte que lo escuchaba resonar en mi cabeza, e inmediatamente comencé a llorar con desesperación, las manos me sudaron más y más, el miedo me invadía tanto que solo quería llorar, llorar y esconderme, taparme los ojos y pensar que nada de eso estaba sucediendo, despertarme de esa pesadilla. La caja era negra, un negro perturbador inquietante. Quería patearla, pero temía empeorar las cosas. ¿Qué debía hacer? ¿Qué era esa caja? ¿Qué había dentro de ella? Eso era lo peor, lo que podría haber en su interior. Quería saberlo, y si era una broma. Tenía amigas muy bromistas, pero el susto que tenía no me hacía creer que era una broma. Me incliné y tomé la caja. Estaba algo pesada, lo cual aumentaba mi curiosidad. No la abras antes que amanezca, no seas curiosa, no podía abrirla, quería, pero no podía. Dejé la caja sobre la mesa y fui hasta la cocina por un calmante, tomé agua y me lo tragué. Pensé por un momento que debía esperar a que amaneciera, quizás así no me pasaría nada. Sí, eso era, debía esperar. El hambre se me había quitado, sentía la casa más sola que nunca, sentía frío, sentía que cada pasillo era más oscuro de lo normal. Entré al baño y me miré al espejo. Tenía el rostro rojo, los ojos llorosos, los labios pálidos, y aunque no podía verlo mi corazón seguía acelerado. Después de que me cepillé, salí y comencé a cerrar las cortinas, entonces el corazón me empezó a latir fuertemente de nuevo. Sentí como si alguien estuviera detrás de mí, parado, respirando. Sentía su respiración tal y como si fuera una persona, cercana, fría. Respiraba como los sádicos que aparecían en películas. Nunca había estado tan asustada en mi vida, las lágrimas se me salían y todo el cuerpo me temblaba. No mires hacia atrás si sientes que algo se acerca, pues el dueño de la caja piensa sorprenderte. ¿El dueño de la caja, quién era? Sentía que alguien estaba detrás de mí, ¿qué podía hacer? El corazón me seguía latiendo con fuerza, el susto iba más allá de lo que podía imaginar. De repente lo pensé. Yo no podía morir, no esa noche, y menos así. Si no podía mirar a lo que estaba atrás, tenía que escapar. Con todo el valor que pude reunir cerré mis ojos con fuerza y corrí hacia la derecha. Abrí los ojos y seguí corriendo rumbo a las escaleras, sentía como esa cosa me seguía, aún sentía el frío, aún las piernas me temblaban, aún sentía el miedo, y aunque corría aún lloraba con algo de desesperación. Por más que corría, eso que me seguía no se detenía. Llegué hasta las escaleras aún sin voltear y fue cuando mis piernas me fallaron y entonces caí. Rodé por las escaleras, sentí el miedo junto con el dolor. Las pinzas que sostenían mi cabello se estaban incrustando poco a poco en mi cabeza, haciéndome sentir un dolor inmenso que superaba incluso el miedo. Al final de las escaleras no dejé que el dolor me paralizara, me levanté como pude y corrí hacia la salida. Estaba desesperada, y cuando vi la puerta más cercana a mí tropecé, cayendo al suelo. Giré mi cabeza y observé. Había tropezado con la caja y ésta se había volteado, abriéndose. ¿Qué había dentro de ella? Había dedos de pies heridos, también había uñas. Pegué un grito de terror, alejándome con desesperación de ahí. Sentí mi frente húmeda, estaba sangrando gracias a las pinzas que me habían lastimado.
Pero más fuerte que ese dolor, fue el que sentí al observar que me faltaban todos los dedos de mis pies. Abrí los ojos de par en par y lo último que vi fue un rostro tan blanco como el papel, y unos ojos más rojos que mi pintura de uñas. Luego de eso, me desmayé. No cortes tus uñas de noche, no, si esperas a la muerte. Mi abuela una vez me dijo, no cortes tus uñas de noche, y en mis años de vida siempre tuve presente eso, hasta que un día lo olvidé. La abuela nunca se equivoca. Ahora les digo a ustedes, no corten sus uñas de noche, siempre habrá un amanecer. Esta leyenda urbana nació a mediados de la década pasada, cuando se contó la historia de un niño de 7 años que cuando iba a dormir apagaba el televisor y lo cubría con una manta. Sus padres estaban muy sorprendidos con estos hechos y decidieron preguntarle, hijo, ¿por qué cubres la tele por la noche? Esta cuestión fue seguida de una enigmática respuesta. Porque ellos quieren entrar. Los padres pensaron, ¿quiénes serán ellos? Interrogación de cierre. Obviamente, los padres creyeron que se trataba de un juego de niños como un amigo imaginario o algo parecido, por lo que no le dieron mucha importancia y sus vidas seguían normalmente. Una noche tenían que dejarlo solo, ya que tenían que ir a una fiesta, por lo que decidieron contratar a una niñera para que lo cuidara hasta que ellos regresaran. Los padres volvieron de la fiesta a las 2 de la mañana y, apenas entraron, vieron a la niñera llorando con desesperación. Al preguntarle qué había sucedido, la joven respondió que se lo habían llevado. Corriendo con desesperación al cuarto de su hijo, vieron con horror un rastro con sangre que iba desde la cama al televisor, que estaba encendido con una señal de interferencia. Al hablar de la historia, es normal encontrarse con un sinfín de misterios que nunca se han llegado a resolver, y que muy posiblemente nunca demos con una respuesta, a excepción de uno de ellos. Desde que la humanidad descubrió un sinfín de fósiles de criaturas monstruosas, entendió que mucho antes de su llegada existían seres que pisaron y dominaron la Tierra. A estas criaturas se les catalogó como dinosaurios. Son muchos los misterios que envuelven a estas criaturas, pero ninguna tan fascinante como su misma desaparición. Durante años, los paleontólogos se han formulado un sinfín de teorías que tratarían de explicar su desaparición de forma masiva de la faz de la Tierra: enfermedades, supervolcanes, asteroides. Todas tan probables como improbables. Por eso, cuando la humanidad encontró la forma de dar con la respuesta, no lo dudaron ni por un segundo. Se trata de una especie de televisión que podía sintonizar el pasado, por decirlo de alguna manera. Este aparato simplemente podía sintonizar un lugar en específico, en un tiempo específico, y mostrar lo que pasó en ese momento. Durante semanas, la comunidad científica discutió qué hecho histórico presenciarían. Tenía que ser un acontecimiento de sumo interés y misterio, para finalmente dar una respuesta. Pero de todas las opciones, se optó por presenciar la extinción de los dinosaurios, y ver lo que los había matado. Debido a que la señal solo puede ser sintonizada una vez, se invitó a varios paleontólogos, antropólogos, historiadores, biólogos y a muchos más científicos para presenciar, finalmente, la respuesta al misterio. La emisión se haría de manera confidencial, en un lugar cerrado, pero se esperaba, después de haber llegado a una conclusión pertinente, revelarlo al público. Sin embargo, esto jamás sucedió. Todas las personas que se encontraban en aquel lugar salieron horrorizadas y en shock. Muchos incluso salieron vomitando y gritando, sin poder creer lo que habían visto. Rápidamente se ocultó el suceso al público, y se les prohibió hablar del tema a todos los presentes. Pero no hizo falta, muchos de ellos se quitaron la vida y otros simplemente enloquecieron. El aparato fue destruido. Los científicos inventores del aparato solo salieron a decir que la humanidad, como especie, no estaba lista para conocer muchos de los misterios que hay en torno a la historia del planeta, y que lo mejor era no saber lo que realmente mató a los dinosaurios. Pues eventualmente, la verdad nos alcanzaría. Este joven acostumbraba a ir continuamente al cine nocturno de la ciudad.
Solo había uno en la ciudad en donde el joven Carlos residía, por lo que estaba algo alejado, pero él disfrutaba de ese tipo de películas. A él le emocionaba la idea de ir al cine a ver la sensualidad aumentada al tamaño de la pantalla, y le creaba una extraña excitación que sea en el cine, compartiéndolo con otras personas. A él le emocionaba más que ver este tipo de películas por internet. Pero últimamente el cine resultaba estar vacío, por lo que le era más conveniente ir y tener toda la sala sola para él. Un día como cualquiera, el joven Carlos fue a la función del cine alrededor de las 2 de la mañana. Era una película como todas las demás, solo que, con trama, lo que a Carlos le resultaba más excitante, pues se tomaba su tiempo para calentar al espectador. Carlos ya estaba acostumbrado a ver vacía la sala del cine, pero esta vez en particular, pudo ver a un hombre sentado en la última fila. No le tomó importancia. A él le gustaba sentarse adelante, así que solo ignoraría al sujeto. Cuando la función terminó, el joven se levantó de su asiento para salir de la sala, pero le sorprendió no ver al sujeto. Tal vez se habría ido durante la función, pensó el joven, así que no le dio importancia y regresó a su casa. El joven volvió al cine a los pocos días, dispuesto a saciar esas ganas que le instigaban a deleitar su vista. El joven estaba dentro de la trama de la película, que ya iba a la mitad, cuando decide voltear solo por curiosidad. Al voltear, ve al hombre de la anterior función, otra vez sentado atrás. Una vez más el hombre se fue antes que el joven Carlos. A la siguiente función fue igual, vio al hombre en la parte de atrás como las anteriores ocasiones. Fue en medio de la parte más excitante de la película que el joven Carlos se vio obligado a voltear la vista al asiento del extraño hombre, para confirmar lo que sospechaba. Cada día que iba al cine, encontraba a ese sujeto extraño, solo que ese sujeto cada vez se sentaba una fila más adelante. Se estaba acercando a él. Y así fue. Cada vez que iba al cine, notaba que el extraño sujeto se acercaba una fila más a él. Era algo incómodo, ya que no lo dejaba concentrarse en la película y adentrarse en su mundo. Pero el joven Carlos siguió yendo al cine nocturno, esperando a ver qué sucedía. Llegó el día en donde solo separaba una fila al joven Carlos del sujeto extraño. El joven Carlos estaba realmente confundido por lo que estaba pasando. ¿Lo estaba siguiendo acaso? ¿Qué quería de él? Entonces al joven Carlos se le ocurrió una idea. Faltaría el día en que el sujeto extraño debería sentarse en la misma fila que él, así seguro se desharía de él. Como ya lo había decidido, el joven Carlos dejó de ir al cine durante 2 semanas, para esperar a que todo se calme. Pasaron las 2 semanas que había pensado faltar, y se dignó a ir al cine una vez más para ver qué sucedía esta vez. Entró por la sala, y como de costumbre no vio a nadie. Volteaba cada segundo, pero sin llegar a ver a nadie, por lo que se cansó y decidió disfrutar de la película. Fue entonces que sin previo aviso se apagó la pantalla del cine, al parecer por problemas técnicos, dejando al cine completamente a oscuras. El joven Carlos solo pudo esperar a que arreglaran la película, se recostó en los asientos y esperó mientras descansaba sus ojos. Al cabo de unos minutos la luz volvió, y la película continúa en la parte que se había quedado. Cuando el joven Carlos se levantó, se percató que a su lado, estaba sentado el extraño sujeto. Había vuelto. El joven Carlos sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo y se adentró en su congelando corazón, y sus movimientos. El sujeto le miraba cara a cara. Su rostro era lo más aterrador que el joven Carlos había visto en su vida. Sus facciones no encajaban, sus ojos, su nariz, su boca, todo estaba desencajado. El joven Carlos no se imaginaba que existiese deformación alguna en el rostro humano tan inusual. Fue entonces que el sujeto extraño le miró, y le sonrió. Su sonrisa hizo que su cara se arrugara, mostrando una horrible expresión que asustó al joven Carlos. Cuando llegó el personal de limpieza, encontraron al joven Carlos en su asiento, botando espuma por la boca. Por más que el joven Carlos insistía, nadie le creía, porque la seguridad del cine solo dejaba pasar a la sala a aquel que tuviera una entrada, y el único que venía siempre era él. El joven Carlos no volvió nunca más a ir a un cine nocturno. ¿Hay algo que realmente, implacablemente desees? ¿Algo por lo que irías hasta el fin del mundo? Bueno, por suerte para ti, hay una manera de conseguir lo que estás buscando. Y no tendrás que ir al fin del mundo para conseguirlo. Pero tendrás que ir a alguna parte, y el lugar puede estar fuera de alcance para algunos.
no es muy lejos, más cerca de lo que uno cree, pero hay requisitos que algunas personas no pueden satisfacer. En primer lugar, lo que sea que busques, debes desearlo seriamente. Para ti, debe ser algo que necesitas. Si comienzas el viaje sin el correcto estado de mente, seguramente, ya será tarde para dar marcha atrás. El segundo requisito es que necesitarás un vehículo. La mayoría utiliza un auto, ya que es la opción más cómoda. Ha habido unos pocos elegidos que han utilizado pequeños vehículos motorizados, como un todoterreno o moto. Pero esto ha demostrado ser muy difícil, ya que las condiciones del viaje pueden llegar a ser excesivamente molestas. No utilices un vehículo demasiado grande o notable, ya que se necesita un poco de la oscuridad de la noche para estar más seguro. Asimismo, si bien cualquier tipo de coche sirve, es posible que no desees elegir el vehículo más caro. Puedes tomar tu nuevo Mercedes de lujo, pero no esperes que salga en buen estado. Antes de comenzar, asegúrate de que esté completamente cargado de combustible. La primera tarea a realizar es la de localizar el camino. No tiene un nombre, no está en el mapa, y técnicamente, ni siquiera existe. Solo se mostrará si lo estás buscando en el momento adecuado, y solo te darás cuenta si sabes qué buscar. Por último, debes estar solo durante el viaje. No pensaste que serías capaz de ir con un grupo, ¿verdad? Debe ser de noche cuando comiences. Escoge la hora de la noche donde creas que las carreteras son menos pobladas. Conduce a cualquier área que sea solo un tramo de carretera rodeada de bosques. Aquí es donde debes empezar a prestar mucha atención. Si estás buscando el camino, debes sentirlo. Una vez que estés cerca, podrás ver o sentir sus signos, pero los signos dependerán de qué es lo que desees. Por ejemplo, si estás en busca de riquezas, es posible detectar brillo en las ramas de los árboles vacíos, parecido al brillo del oro o los diamantes. Si buscas el amor, puedes comenzar a ver pétalos de rosa, bailando lentamente en la brisa que sopla en dirección a la carretera. Si buscas venganza, es posible percibir una sensación cada vez mayor de calor o ira en tu cuerpo cuando te aproximas. Solo tienes que saber qué es lo que realmente quieres, y no vas a tener ningún problema para encontrar el camino. Una vez que estés seguro de que has encontrado el camino, toma una respiración profunda, y adéntrate. En este punto, habrás comenzado oficialmente a transitar la carretera sin nombre que te llevará a través de 11 millas hacia lo que sea que estés buscando. Cada milla pondrá a prueba tu deseo, y manifestará si realmente quieres lo que estás buscando. Antes de ir más lejos, para el auto y ten en cuenta lo siguiente. No enciendas la radio. No utilices un teléfono durante el viaje. No abras las ventanas. Asegúrate de que están cerradas antes de continuar. Si estás en un vehículo sin ventanas, prepárate para lo peor, ya que las probabilidades están fuertemente en tu contra. No intentes salir de tu vehículo en ningún momento. Nunca debes superar los 30 millas por hora, a menos que estés desesperado por hacerlo a través de un tramo de la carretera. Y lo más importante, el cinturón de seguridad. Siéntete libre para prepararte y asegúrate de estar listo. Una vez que hayas entrado al camino, el tiempo se detendrá, por lo que no tienes que preocuparte de que se termine la noche. Aunque es posible que no te des cuenta, ya no estarás en este mundo. Tómate un último momento para darte cuenta de que una vez que la primer milla haya pasado, no hay vuelta atrás. Una vez hecho todo eso, continúa por la carretera. En la primera milla, no verás muchos cambios. El camino pasa mayormente entre bosques. El aire se volverá un poco más frío, y deberías encender el sistema de calefacción si el vehículo tiene uno. No quites la vista de la carretera. Tómate tu tiempo para calmar cualquier inquietud admirando el cielo nocturno. Lo verás completamente lleno de estrellas, más de lo que alguna vez creíste posible. Si el clima era nublado antes de empezar el viaje, notarás que ahora el cielo está claro. En la segunda milla, el aire será aún más frío. Esta es la razón principal por la cual es muy difícil viajar en un vehículo abierto. Con cada milla, el aire bajará de temperatura aunque sea una temporada cálida. Si el aire es demasiado frío para soportarlo, incluso con la calefacción del vehículo, tu única opción es acelerar. Con cada milla la carretera también se vuelve más compleja, teniendo más vueltas y mostrando una cantidad cada vez mayor de peligros en el camino. Asegúrate de mantenerte siempre atento a la ruta frente a ti, con el fin de evitar la mayor cantidad de baches u obstáculos que sea posible. Golpear algunas rocas y baches no obstaculizará demasiado tu progreso, pero querrás mantener las mejores condiciones por el mayor tiempo posible.
Si el vehículo está obligado a detenerse debido a los daños, entonces no queda nada que puedas hacer, excepto morir de frío. En la tercera milla, puede que comiences a detectar siluetas humanas entre los árboles. No les prestes atención, incluso si parecen estar más cerca. Será difícil resistirse a mirar de reojo su perturbador aspecto distante, pero debes saber que se revelarán más adelante. En esta milla, la carretera se volverá de tierra. Mantente en el centro de la ruta, ya que se hará estrecha y ancha a intervalos aleatorios. Una aclaración rápida. Si a pesar de las advertencias previas intentas pegar la vuelta, acabarás en un camino que nunca termina. Finalmente quedarás sin combustible y morirás congelado ante las inclemencias del tiempo. En la cuarta milla, no solo verás más siluetas humanas, sino que también comenzarás, en cierto sentido, a oírlas. En el fondo de tu mente, susurros débiles e incomprensibles harán eco. Estos van y vienen, pero no puedes detenerlos. Si se vuelven molestos o te distraen, trata de ignorarlos enfocándote en lo que deseas. Intentar escuchar y entender lo que las voces dicen solo las atraerá hacia ti, y tú deseas que estén tan lejos como sea posible. Ya se acercarán más adelante, así que no tiene sentido atraerlas tan pronto. En la quinta milla, llegarás a un claro. La hilera de árboles a tu izquierda desaparecerá para revelar un lago sin fin con una radiante, gran luna sobre el agua. La iluminación de la luna será tan espectacular que ya no serán necesarios los faros del vehículo. Evita mirarla. Si miras la luz durante más de unos pocos segundos, la carretera enfrente de ti terminará, lanzando tu vehículo al agua, en la que te congelarás en cuestión de minutos. Las voces en esta milla se habrán ido, pero no te alegres todavía. Volverán. En la sexta milla, toma conciencia de que ya has recorrido más de la mitad del trayecto. A pesar del progreso, es posible que pierdas las esperanzas aquí. Las estrellas habrán desaparecido, convirtiendo el cielo en un negro abismo vacío. El claro habrá terminado, y habrás entrado nuevamente en un bosque. La única luz que tendrás será proporcionada por los faros, pero fallarán de vez en cuando, incluso si estás seguro de que están en perfecto estado. Si tienes una radio en el vehículo, se encenderá automáticamente. Si no la habías apagado de antemano, producirá un chillido abrumador que te enviará fuera del camino. Una voz tranquila entonces comenzará a hablar de tus mayores miedos, de lo que sea que te horrorice en tu vida. Hablará de forma tal que sus palabras se visualizarán en tu mente, así que no la escuches. Si empiezas a comprender lo que está diciendo, los horrores resultarán demasiado insoportables como para que puedas permanecer en la carretera con seguridad. El intento de apagar la radio resultará inútil. Acelera si lo necesitas, y simplemente evita pensar en la voz tanto como puedas. Al acercarse el final de la milla, la voz se desvanecerá de los altavoces, dejando tus oídos en paz, por ahora. En la séptima milla, las voces de las figuras volverán. No sonarán como un susurro esta vez, pero más como gritos distantes, acercándose cada segundo. En algún momento durante esta milla, escucharás una de ellas en tu oído, como si estuviera justo detrás de ti. Esto se debe a que una de las figuras ha encontrado un lugar en tu vehículo. No te des vuelta. Su rostro te paralizaría y te haría salir de la ruta. Si no llamas su atención, eventualmente perderá el interés, y con suerte se irá. Se dice que estos seres son quienes han viajado antes por este camino, pero no tuvieron éxito. Ellos viven el resto de su existencia sufriendo en la oscuridad, y su único objetivo es llevar a otros viajeros con ellos. Se ha dicho por experiencia que estos seres no pueden hacerte daño físicamente. Así que mientras no te hagan chocar, estarás bien. En la octava milla, disminuye la velocidad si vas demasiado rápido. El camino aquí tiene curvas muy cerradas, y si vas acelerado posiblemente lanzarás el vehículo a un pozo entre los árboles. El frío es casi fatal aquí. Si tienes un vaso o botella con líquido en tu vehículo, se congelará en cuestión de segundos. El sistema de calefacción se habrá vuelto completamente obsoleto. Los faros parpadearán más seguido, a veces se apagarán durante unos segundos. Debes desacelerar si esto sucede, pero nunca detenerte por completo. Las siluetas te estarán siguiendo en este punto, y si frenas por demasiado tiempo, van a rodear y encerrar tu vehículo. Se escucharán más de sus gritos fuera de tus puertas, a veces incluso sonarán como risa maniática. Sus manos estarán golpeando las ventanas, desesperadas por meterse y sentir algo vivo. No las mires. No van a bloquear tu parabrisas, y la última cosa que quieres que ocurra es chocar y ser atrapado. Si no haces caso, morirás congelado. En la novena milla, tu vehículo se detendrá. Los faros se apagarán, al igual que todos los sistemas en el interior.
No hay nada que puedas hacer para evitarlo. Lo que necesitas hacer es cerrar los ojos y de inmediato intentar reiniciar el vehículo. Mantén los ojos cerrados, ignorando las siluetas que te habrán rodeado. Al arrancar el vehículo se asustarán y retrocederán temporalmente. Esto te dará la oportunidad de empezar a avanzar de nuevo. Los seres pueden afectar el vehículo, pero recuerda que todavía no tienen la fuerza para dañarte físicamente. Una vez que el vehículo arranque, acelera a fondo. Tanto como puedas acelerar sin salirte del camino. Cuando la milla haya terminado, los seres se retirarán. En la 10ª milla, las voces de los seres se detendrán. Si fueras a mirar en el espejo retrovisor, en realidad no lo hagas, verías que te siguen, pero no como si te estuvieran persiguiendo. Te están viendo, mirando cómo te alejas. Mientras transitas la 10ª milla, la ruta mejorará, como si estuvieras nuevamente en la 1ª milla. Las siluetas se alinearán a los costados del camino delante de ti. No te acosarán, sino que te observarán a medida que pasas. Algunos han teorizado que los seres están impresionados en este punto, porque ya has recorrido un largo camino en el viaje a lo que deseas. Esto es falso. No están impresionados, sino felices. Están felices porque te estás acercando a la próxima milla. Están felices porque es muy probable que vayas hacia tu muerte. En la 11ª y última milla, todo en tu vehículo se apagará, como lo hizo en la 9ª. Usualmente el vehículo quedaría inmóvil, pero estará en movimiento. Una fuerza desconocida lo empujará hacia adelante. En la oscuridad, verás, adelante, una luz roja brillante, como si se tratara de la luz al final de un túnel. Cierra los ojos y cúbrelos. Haz todo lo posible para asegurarte de no ver lo que está a punto de pasar. Cubrir tus oídos también sería útil, pero mantener tu vista tapada debe tener la máxima prioridad. La luz roja es otro claro, pero esta vez no hay luna ni lago. Una vez que hayas entrado, ruidos incesantes e inconcebibles sonarán desde todas las direcciones. Ninguna cantidad de coraje o de preparación te ayudará con esos sonidos. El frío se transformará en un calor implacable, quemando todas las partes del vehículo. Sentirás la ilusión de que tu carne se está quemando, que cada parte de ti está siendo destruida a medida que viajes a través de los gritos y sonidos de agonía. Siempre y cuando mantengas los ojos cerrados, y resistas el impulso de ver dónde te encuentras, sobrevivirás este sufrimiento. Esto durará un total de 31 segundos, pero muchos no logran mantener los ojos cerrados durante ese tiempo y terminan de la peor manera. ¿Dónde se encuentra esta milla? Los que han sobrevivido no lo saben. Algunos la han llamado la transmisión del infierno. Después de la última milla, el vehículo volverá a funcionar. Detente. Tómate un momento para, posiblemente, recuperar algo de cordura. Deja que los gritos en tus oídos comiencen a desvanecerse, sabiendo que ya casi has completado tu viaje y superado la tarea más difícil. Respira, y enciende el vehículo una vez más. Después de solo 1 kilómetro, el vehículo llegará a un callejón sin salida. Detente ahí y no intentes moverte de nuevo. Nada va a suceder en este momento, pero no te decepciones. Relájate y cierra los ojos. Imagina en tu mente lo que has deseado todo este tiempo. Es muy probable que aún sea lo mismo que cuando comenzaste, pero en algunos casos ese deseo puede cambiar durante el viaje. Piensa que fue lo que querías, que tuviste que pasar por tan aterradora y difícil forma de conseguirlo, e imagina poseerlo en tus manos. Una vez que hayas visualizado esto completamente, abre lentamente los ojos. A continuación, te encontrarás en el comienzo de la carretera sin nombre, donde empezaste. Esto puede confundirte, pero ya has terminado. Tu tarea ha concluido. Tu mente se enfocará en la recompensa. Si lo que deseabas era material, busca en el asiento trasero, o en el maletero si es un objeto más grande. Si el objeto era lo suficientemente pequeño, podría estar ya en tu bolsillo. Si lo que deseabas no era material, entonces no te decepciones si el cambio no es inmediato. Regresa por donde viniste, y encontrarás en tu vida que lo que querías ya sucedió. Es posible que hayas encontrado el amor de tus sueños. Es posible que hayas obtenido un poder inimaginable. Es posible que tu enemigo más odiado haya sufrido la venganza más satisfactoria posible. No tendrás ninguna duda de que obtuviste lo que deseabas. Así que ahora que el deseo está cumplido, ¿cuál es el truco? ¿Se maldijo tu vehículo? ¿Hay algo que estés a punto de perder? ¿Es tu muerte inminente? La respuesta a todo es no, por supuesto. Has hecho el reto. Has demostrado ser digno de lo que deseabas.
Como se dijo antes, los sonidos de la 11ª milla seguirán existiendo en tu mente, y potencialmente te causarán pesadillas vívidas e inusuales, pero estas no son nada comparadas con lo que has ganado. Ahora, una última pregunta. ¿Hay algo más que desees? ¿Ya estás satisfecho? Después de todo, vuelves al punto donde comenzaste. La carretera está frente a ti, ¿te gustaría hacer otro viaje? Si es así, ajústate el cinturón de seguridad, y simplemente sigue adelante. Permítanse comenzar diciendo que esta es una historia real de mi infancia, y si visitan la gran biblioteca en el centro de la ciudad de Nottingham, y echan un vistazo a los registros de periódicos, encontrarán información acerca de los eventos que aquí se detallan. Esta historia tuvo lugar hace unos 15 o 16 años. Solo tenía 7 años de edad en ese entonces, y mi primo Dale 9. Él se había quedado conmigo mientras su madre estaba de viaje asistiendo a un familiar enfermo. Como era hijo único, yo no tenía muchos juguetes, y mi Sega Genesis estaba averiado, así que no teníamos mucho que hacer que fuera entretenido. Nuestra rutina consistía en ver dibujos animados en nuestra televisión por cable, seguido de Dale contándome historias de terror cuando se hacía de noche. Mi madre, queriendo que hiciéramos algo más activo, decidió comprar un par de walkie-talkies para que jugáramos con ellos. Nos lo pasamos muy bien jugando a ocultarnos en el bosque mientras que uno trataba de encontrar al otro mediante el walkie-talkie. Como estábamos pequeños, sin embargo, no nos daban permiso de estar fuera hasta muy tarde, así que teníamos que regresar a las 6 p.m. Al llegar cenábamos y guardábamos los juguetes, excepto por los walkie-talkies. Dale dormía en la habitación para huéspedes y yo tenía mi propia habitación, por lo que la idea era hablar por los walkie-talkies hasta quedarnos dormidos. Fue entonces cuando lo escuchamos, alrededor de las 11 de la noche. Habíamos estado contándonos historias de terror por horas. De repente, mientras Dale me contaba la historia de un monstruo que supuestamente rondaba el mismo bosque en el que habíamos estado jugando, su voz se cortó y fue sustituida por el sonido de estática que los walkie-talkies usualmente producen cuando la persona que está transmitiendo suelta el botón que se utiliza para hablar. Esperé unos segundos a que Dale reanudara su historia, cuando oí un débil murmullo procedente del pequeño altavoz. Qué raro, pensé. El altavoz seguía emitiendo estática, pero definitivamente podía escuchar algún tipo de movimiento y una voz. Luego se pudo oír un llanto entre la estática. Esto era muy escalofriante para mí, así que me bajé de la cama y corrí al cuarto de Dale. Él estaba sentado en la cama, escuchando a su walkie-talkie también. El llanto se hizo más fuerte. ¿Qué es eso?, me preguntó Dale. Pensé que me estabas jugando una broma. Cuando le dije que no era así, su rostro se puso pálido. Apagó el suyo. El sonido aún era emitido por el walkie-talkie que sostenía en mi mano, por lo que era imposible que mi walkie-talkie estuviera recibiendo el sonido del suyo. Esto da miedo, dijo Dale. El llanto y los murmullos entre la estática parecieron escucharse más claramente. Apagué el mío también y regresé a mi habitación. Ideas de todo tipo se me cruzaron por la cabeza. Tal vez estábamos recibiendo sonidos del más allá. Tal vez mi walkie-talkie simplemente se había averiado y produjo sonidos extraños que parecían llantos y murmullos. Traté de no pensar en ello y me fui a dormir. Fui despertado al día siguiente por un estallido que parecía provenir de la planta baja. Bajé rápido por las escaleras, encontrándome con mi madre y Dale mirando por la ventana de la sala a la casa de la vecina. Una gran camioneta de policía estaba estacionada afuera y nuestra vecina, Jessie, era escoltada por varios oficiales. Iba gritando insultos e incluso trató de escapar en un momento, antes de ser esposada e introducida en la parte trasera de la camioneta. Estábamos impactados por lo que habíamos visto, y en general confundidos. Jessie era nuestra nueva vecina, quien recientemente se había mudado a la casa de a la par con su bebé, luego de que nuestro antiguo vecino muriera por la edad.
Había sido muy reservada, y hasta donde sabíamos era muy tranquila, no parecía ser el tipo de persona que sería arrestada por algún motivo. No fue hasta el día siguiente cuando leímos el periódico que nos enteramos de lo que había pasado. Jessie había terminado a su bebé luego de que, supuestamente, fuera víctima de las horribles apariciones de un anciano que la había estado atormentado por semanas, y finalmente había perdido la razón. Sin embargo, esta no fue la parte inquietante. La parte inquietante fue el hecho de que el monitor de bebés que se encontraba en la sala donde ocurrió el fatídico acontecimiento, y estaba encendido. Algunos de ustedes pueden haber oído que la corporación Disney es responsable de al menos un verdadero pueblo fantasma. Disney construyó el complejo de la Isla del Tesoro en el Backers Bay en las Bahamas. No comenzó como un pueblo fantasma. Los cruceros de Disney de hecho paraban en el complejo y dejaban turistas allí para que se relajaran a todo lujo. Esto es un hecho. Búscalo tú mismo. Disney gastó $30 millones en el lugar. Sí, $30 millones. Luego lo abandonaron. Disney culpó a las aguas someras, demasiado como para que sus barcos pudieran operar de forma segura, e incluso se culpó a los trabajadores, diciendo que porque eran de las Bahamas, eran demasiado perezosos para trabajar en un horario regular. Allí es donde termina la verdad de su relato. No fue a causa de la arena, y obviamente que no se debía a que los extranjeros son perezosos. Ambas eran excusas convenientes. No, sinceramente dudo que esas razones fueran las genuinas. ¿Por qué dudo tanto del informe oficial? Debido al Palacio de Mowgli, cerca de la ciudad costera de Emerald Isle en Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli a finales de los años 1990. El concepto era un complejo con temática de selva con, claro, un gigante palacio en el centro de todo el asunto. Si no estás familiarizado con el personaje de Mowgli, te ayudará a recordar la historia del libro de la selva. Si no lo has visto en ningún otro lado, quizás lo conozcas como uno de los dibujos animados de Disney de décadas pasadas. Mowgli es un niño abandonado, en la selva, esencialmente criado por animales y al mismo tiempo amenazado / perseguido por otros animales. El Palacio de Mowgli fue una empresa polémica desde el comienzo. Disney compró muchísimos terrenos caros para el proyecto, y de hecho hubo un escándalo por la compra de ciertas propiedades. El gobierno local expropió varias de las propiedades, solo para luego venderlas a Disney. Incluso una casa que apenas había sido terminada de construir fue expropiada con poca o ninguna explicación. La tierra tomada por el gobierno era supuestamente para un ficticio proyecto de una autopista. Sabiendo muy bien lo que estaba pasando, la gente comenzó a llamarlo la autopista de Mickey Mouse. Luego estaba el arte conceptual. Un grupo ejecutivos de la compañía de Disney organizó una reunión en la ciudad. Tenían la intención de convencer a todos de lo lucrativo que este proyecto sería para todos. Cuando les mostraron el arte conceptual, este palacio indio gigantesco, rodeado de selva, cuyo personal sería hombres y mujeres en taparrabos y con equipos tribales, bueno, basta con decir que a ninguno le gustó la idea. Estamos hablando de un gran palacio indio, selva y taparrabos, y ubicado no solo en el centro de un área relativamente adinerada, sino también en un lugar algo xenofóbico del sur de los Estados Unidos. Era una mezcla cuestionable en ese momento de la historia. Un miembro de la multitud intentó asaltar el escenario, pero fue contenido rápidamente por los guardias de seguridad luego de haber partido uno de los carteles de la presentación con su rodilla. Disney tomó esa comunidad y esencialmente la partió al medio a su vez. Las casas fueron arrasadas, el terreno fue limpiado y no había una maldita cosa que alguien pudiera hacer o decir al respecto. La TV y periódicos locales estaban en contra de la construcción al principio, pero alguna demencial conexión entre el grupo mediático de Disney y los medios locales hizo que las opiniones se volvieran completamente opuestas a las iniciales. Así como Disney había gastado esos millones en la Isla del Tesoro en las Bahamas para luego abandonarlo, ocurrió lo mismo con el Palacio de Mowgli. La construcción se completó. El complejo de hecho tuvo huéspedes. Las comunidades de los alrededores se inundaron del tráfico y las molestias habituales asociadas con la afluencia de turistas perdidos y furiosos. Luego todo cesó de funcionar. Disney lo cerró y nadie sabía qué diablos pensar. Pero estaban bastante contentos por ello.
La pérdida de Disney fue muy divertida y maravillosa para un gran grupo de personas que no querían este lugar desde el comienzo. Sinceramente, no volví a pensar en el lugar después de enterarme de que había cerrado hace más de una década. Yo vivo tal vez a 4 horas de Emerald Isle, así que realmente solo escuché los rumores y nunca me enteré de nada personalmente. Después leí un artículo sobre alguien que había explorado el complejo de la Isla del Tesoro y publicado un blog entero sobre todas las locuras que había encontrado allí. Cosas que habían sido simplemente abandonadas. Cosas destrozadas, pintarrajeadas, probablemente arruinadas por los ex empleados descontentos por haber perdido sus empleos. Demonios, los residentes locales de toda esa área probablemente habían querido participar en la destrucción del lugar. La gente allí se sentía tan enfadada por la Isla del Tesoro como la gente de Emerald Isle por el Palacio de Mowgli. Además, había rumores de que Disney había liberado los animales de su acuario en las aguas locales cuando cerraron, incluyendo tiburones. ¿Quién no querría dar unos golpes a la mercancía después de eso? Bueno, a lo que voy es que este blog sobre la Isla del Tesoro me hizo pensar. A pesar de que habían pasado muchos años desde su cierre, me figuré que sería genial hacer algo de exploración urbana en el Palacio de Mowgli. Tomar algunas fotografías, escribir sobre mi experiencia y probablemente ver si había algo que podía llevarme a casa como recuerdo. No voy a decir que no perdí tiempo en dirigirme allí, porque sinceramente me tomó un año, después de haber encontrado el artículo sobre la Isla del Tesoro, ir a Emerald Isle. En el transcurso de ese año, hice mucha investigación acerca del complejo del palacio. O, mejor dicho, lo intenté. Naturalmente, ningún sitio o fuente oficial de Disney mencionaba el lugar. Se habían encargado de borrar todo rastro de este. Aún más extraño, sin embargo, era que aparentemente a nadie antes de mí se le había ocurrido escribir un blog sobre el lugar o siquiera publicar una foto. Ninguno de los canales de televisión locales o los sitios de periódicos tenía una palabra sobre el lugar, aunque era de esperarse si todos habían sido manipulados por Disney. No iban a aclamar esa situación vergonzosa, ¿verdad? Recientemente, me he enterado de que las corporaciones pueden solicitar a Google, por ejemplo, eliminar enlaces de los resultados de búsqueda, básicamente sin una buena razón. Pensándolo bien, es probable no que nadie hablara del complejo, sino que sus palabras hubieran sido hechas inaccesibles. Así que al final casi no pude encontrar el lugar. Todo lo que tenía para guiarme era un viejísimo mapa que había recibido por correo en los años 90. Era un artículo promocional enviado a personas que habían estado recientemente en Disney World, y supongo que como yo lo había visitado a fines de los 80, eso era algo reciente. Realmente nunca fue mi intención quedarme con el mapa. Había sido guardado junto con mis libros y cómics de mi infancia. Solo lo recordé ya cuando mi investigación llevaba meses, y aún entonces me tomó unas semanas más localizar el cesto donde mis padres lo habían metido. Pero sí encontré el lugar. Los residentes locales no ayudaron, pues la mayoría eran inmigrantes que se habían mudado a la playa en los últimos años, o residentes antiguos quienes solo se burlaron de mí y me hicieron gestos groseros apenas pronunciaba dónde puedo encontrar el palacio de. El mapa me llevó por un pasillo exterior excesivamente largo con una exuberante vegetación. Plantas tropicales fuera de control que habían invadido el área se mezclaban con la flora nativa que de hecho era propia del lugar y que había intentado reconquistar la tierra. Estaba asombrado cuando llegué a las puertas frontales del complejo. Tremendas, monolíticas puertas de madera, las cuales parecían haber sido cortadas de secuoyas gigantes. La puerta había sido agujereada en varios puntos por pájaros carpinteros y carcomida en la base por insectos roedores. Colgando de la puerta había una lámina de metal, un pedazo de chatarra, con letras garabateadas en negro. Abandonado por Disney. Claramente era obra de algún residente o un ex empleado que había querido hacer una pequeña protesta. Las puertas estaban abiertas lo suficiente como para atravesarías a pie, pero no conduciendo, por lo que, habiendo tomado mi cámara digital y el mapa, cuya cara posterior mostraba un esquema del complejo, me puse en camino. Los jardines interiores del lugar estaban tan desbordados de vegetación como la entrada. Había palmeras descuidadas y andrajosas entre montones de sus propios cocos. Similarmente se erguían bananos por sobre sus propios desechos apestosos e infestados de bichos. Había una especie de enfrentamiento entre el orden y el caos, habiendo filas cuidadosamente plantadas de flores perennes mezcladas con repulsivas hierbas altas y hongos apestosos y ennegrecidos. Todo lo que quedaba de las estructuras al aire libre era madera rota y podrida y varios pedazos carbonizados de material no identificable.
Lo que probablemente había sido un puesto de información o un bar al aire libre era una mera pila de escombros surtida, hecha añicos por vandalismo y devastado por el clima. Lo más interesante en los jardines era una estatua de Baloo, el oso amigable del libro de la selva, que se situaba en una especie de patio enfrente del edificio principal. Estaba congelado dando un saludo jovial hacia nadie, mirando al espacio vacío con una sonrisa tonta y dientuda, con franjas extensas de su pelaje cubiertas de mierda de pájaro y enredaderas que rodeaban su plataforma. Me acerqué al edificio principal, el palacio, solo para encontrar su parte exterior cubierta de grafiti donde la pintura original no se había descascarado. La entrada no solo estaba abierta, las puertas habían sido removidas de sus bisagras y robadas. Sobre las puertas, o las fauces abiertas que habían quedado en su lugar, alguien había pintado otra vez abandonado por Disney. Me gustaría poder hablar sobre todas las cosas impresionantes que vi dentro del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una desarrollada sociedad secreta de vagabundos sin hogar, pero no. El interior del edificio estaba tan vacío, tan desnudo, que creo que de hecho la gente había robado hasta el moho de las paredes. Todo lo que era demasiado grande para ser robado, mostradores, escritorios, gigantescos árboles falsos, todo estaba desparramado en medio de esta caja de resonancia vacía que amplificaba cada uno de mis pasos como un lento ratatá de una ametralladora. Miré el plano del edificio y me dirigí hacia todos los lugares que parecían ser de alguna manera interesantes. La cocina era como la imaginarías, un área de preparación de alimento industrial con todos los electrodomésticos y el espacio, cuyo coste no había sido una preocupación. Todas las superficies de vidrio estaban rotas, todas las puertas estaban fuera de sus bisagras, todas las superficies de metal, golpeadas y abolladas. Todo el lugar olía a muy viejo pis. El congelador gigante, que ya no estaba ni remotamente frío, tenían filas y filas de espacio vacío en las estanterías. Había ganchos colgando del techo, probablemente para colgar cortes de carne, y al quedarme allí por un momento, me di cuenta de que se estaban balanceando. Cada gancho se balanceaba en una dirección aleatoria, pero sus movimientos eran tan lentos y pequeños que era casi imposible de ver. Supuse que había sido causado por mis propios pasos, así que detuve la oscilación de uno agarrándolo, con cuidado lo solté, pero en segundos comenzó a moverse nuevamente. Los baños estaban prácticamente en el mismo estado que el resto del lugar. Al igual que el complejo de la Isla del Tesoro, alguien había destrozado metódicamente cada inodoro de porcelana con cocos y otros implementos. Había alrededor de 1,5 centímetros de agua rancia, maloliente y estancada en el piso, así que no me quedé allí mucho tiempo. Lo curioso es que los retretes y los lavabos, y los bidés en el baño de damas, sí, entré ahí, todos goteaban, tenían filtraciones, o simplemente el agua corría libremente. Me pareció que deberían haber cerrado la llave principal del agua hacía mucho, mucho tiempo atrás. Había muchas habitaciones en el complejo, pero naturalmente no tenía tiempo para revisar todos y cada una de ellas. Las pocas que fisgué estaban destruidas de manera similar, y no esperaba encontrar nada allí. Creí que había una televisión o una radio en una habitación, ya que realmente creí escuchar una débil conversación proveniente de ella. A pesar de que era como un susurro, probablemente mi propia respiración resonando en el silencio, o simplemente otro caso en que el sonido del fluir del agua jugaba una mala pasada en mi mente, así es como sonaba. Lo sé, suena ridículo. Solo estoy narrando lo que viví, la razón por la que pensé que podría haber habido una pérdida o corriente en esa habitación, o peor, vagabundos que se habían refugiado allí y que probablemente me habrían apuñalado. Ya habiendo vuelto a la puerta principal del palacio, pensé que no había encontrado nada que valiera la pena y que había ido en vano. Al mirar al exterior por la entrada, vi algo interesante en el patio que al parecer había pasado por alto. Algo que me daría por lo menos una cosa que podría obtener de todo este trabajo, aunque fuera solo una fotografía. Había una estatua muy realista de una pitón, de tal vez 25 metros de largo, enroscada en sí misma y tomando sol sobre un pedestal justo en el centro del área. Era casi la hora de la puesta del sol, por lo que la luz daba sobre el objeto de manera perfecta para una fotografía. Me acerqué a la pitón y tomé una foto. Luego me puse de puntillas y tomé otra. Me acerqué aún más para capturar el detalle de su rostro. Lentamente, con indiferencia, la pitón levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos, giró y se deslizó fuera del pedestal, a través de la hierba, y hacia los árboles. Ella y sus 25 metros. Su cabeza desapareció en el bosque incluso antes de que su cola hubiera dejado el solarium. Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines.
Allí mismo, en mi plano estaba la casa de los reptiles. Yo debería haberlo sabido. Había leído acerca de los tiburones de la isla del tesoro, y debería haber sabido que habían hecho esto. Yo estaba estupefacto, completamente atónito. Mi boca debió de haber estado abierta durante un largo rato antes de que yo regresara a la tierra y la cerrara. Parpadeé un par de veces y retrocedí de donde la serpiente había estado, de nuevo hacia el palacio. A pesar de que ya se había ido definitivamente, no quería correr ningún riesgo y regresé al edificio. Tomé unas cuantas respiraciones profundas, me abofeteé a mí mismo para volver en mí después de eso. Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas se sentían como si fueran de gelatina a esta altura. Por supuesto, no había lugar para sentarse a menos que hubiera querido apoyarme en los vidrios rotos y alfombras de hojas muertas o subirme a un escritorio de cuestionable fiabilidad. Yo había visto unas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidí ir a sentarme allí hasta que me sintiera mejor. La escalera estaba lo suficientemente alejada del frente del edificio, por lo que estaba relativamente limpia, salvo por una sorprendente acumulación de polvo. Arranqué un trozo de metal de la pared, pintado nuevamente con la leyenda de abandonado por Disney, a la cual ya me había acostumbrado. Coloqué el trozo en la escalera y me senté sobre él para al menos mantenerme algo limpio. La escalera se dirigía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de la cámara como una especie de linterna improvisada, vi que los escalones terminaban en una puerta de malla metálica con un candado. Un letrero en la puerta, un verdadero letrero, decía solo personajes. Gracias. Esto me animó un poco, por dos razones. 1. Un área exclusiva para personajes sin duda habría tenido cosas interesantes en el pasado. 2. El candado estaba todavía en su lugar. Nadie había ido allí abajo. Ni los vándalos, ni los saqueadores, nadie. Este era el único lugar que realmente podría explorar y en el que tal vez encontraría algo interesante que fotografiar o robar descaradamente. Yo había llegado al palacio básicamente con la idea de que estaría bien tomar lo que quisiera porque ya sabes, abandonado. No tomó mucho esfuerzo violentar el candado. Bueno, en realidad no fue así. Lo que no tomó mucho esfuerzo fue violentar la placa de metal a la que el candado estaba enganchado. El tiempo y el deterioro habían hecho casi todo el trabajo por mí, y pude doblar la placa metálica lo suficiente como para sacar los tornillos de la pared, algo que aparentemente a nadie más se le había ocurrido, o no había podido hacerlo entonces. El área exclusiva para personajes fue un cambio sorprendente y muy grato con respecto al resto del edificio que había visto. Para empezar, una de cada 2 o 3 de las luces fluorescentes del techo funcionaban, aunque parpadeaban y se atenuaban esporádicamente. Además, nada había sido robado o roto, más allá de que el tiempo y la exposición al aire se hacían notar. Había mesas con blocs de notas y bolígrafos, había relojes, incluso un reloj de fichar en la pared con tarjetas marcadas y todo. Había sillas esparcidas por ahí y había incluso una pequeña sala de descanso con un televisor viejo que mostraba estática y comida y bebida podridas ya hacía mucho tiempo sobre los mostradores. Era como una de esas películas postapocalípticas donde todo queda como estaba en el momento de la evacuación. A medida que caminaba por los pasillos laberínticos subterráneos del área exclusiva para personajes, las cosas solo se hacían más y más interesantes. Avanzando, se veían escritorios y mesas derribados, papeles esparcidos y casi fundidos con el suelo húmedo, y una gran alfombra de moho que lentamente estaba adueñándose del verdadero tapiz carmesí en putrefacción. Todo era algo fofo. Cualquier cosa de madera se desintegraba cuando le aplicaba apenas la más mínima fuerza, y prendas de vestir colgadas de ganchos en una de las habitaciones simplemente se deshacían en hilachas húmedas si intentaba descolgarlas. Una cosa que me molestaba era que la luz era cada vez más escasa y menos fiable cuanto más me adentraba en las frías, húmedas y asfixiantes profundidades del lugar. Finalmente, llegué a una puerta de rayas negras y amarillas con las palabras preparación de personajes 1 estarcidas en ella. La puerta no se abría al principio. Asumí que ahí era probablemente donde se guardaban los disfraces, y sin duda quería una fotografía de ese desastre retorcido y apestoso. Por más que lo intentara desde varios ángulos y con varios trucos, la puerta no se movía. Por lo menos, hasta que me di por vencido y comencé a alejarme. Fue entonces cuando se oyó un leve chasquido y la puerta se abrió lentamente con un chirrido. En el interior, la habitación estaba completamente a oscuras. Como boca de lobo. Utilicé el flash de la cámara en busca de algún interruptor de luz en la pared junto a la puerta, pero no había nada. Mientras yo buscaba, un fuerte zumbido eléctrico cortó con mi entusiasmo de una sacudida.
Hileras de luces en el techo de repente se encendieron, parpadeando y atenuándose intermitentemente como las que ya había pasado. A mis ojos les tomó un segundo adaptarse, y parecía que la luz se haría cada vez más brillante hasta que todas las bombillas estallaran, pero justo cuando pensé que iba a llegar a ese momento crítico, las luces bajaron un poco y se estabilizaron. La habitación era exactamente como la había imaginado. Varios disfraces de Disney colgaban de las paredes, completamente ensamblados como extraños cadáveres de caricaturas colgados de orcas invisibles. Había todo un estante de taparrabos y ropa nativa en perchas en el fondo. Lo que me pareció extraño, y lo cual quería fotografiar de inmediato, era un disfraz de Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de los otros disfraces, este estaba tendido de espaldas en el centro del piso como una víctima de un asesinato. La piel del disfraz estaba podrida y parte de ella se había caído, dejando así zonas peladas. Lo que era aún más extraño, sin embargo, era el color del disfraz. Era como un negativo fotográfico del verdadero Mickey Mouse. Negro donde debía ser blanco y blanco donde debía ser negro. Su overol normalmente rojo era azul celeste. Se veía tan desagradable que decidí no fotografiar esa cosa hasta el final. Tomé una fotografía de los trajes colgados en las paredes. Ángulos ascendentes, ángulos descendentes, de costado para mostrar toda una fila de rostros de caricatura congelados y pútridos, algunos con los ojos de plástico faltantes. Entonces decidí montar una escena. Simplemente una de las desaliñadas cabezas de los personajes, sobre el piso resbaladizo y sucio. Cogí la cabeza del disfraz del Pato Donald y la separé cuidadosamente para que ésta no se deshiciera en mis manos. Mientras miraba la cara de ojos enormes de la cabeza putrefacta, un sonido estrepitoso me hizo saltar del susto. Miré hacia mis pies, y allí entre mis zapatos había un cráneo humano. Había caído de la cabeza del personaje y se había hecho pedazos a mis pies. Solo quedaban el rostro vacío y la mandíbula inferior, mirándome. Dejé caer la cabeza del pato de inmediato, como te imaginarás, y me moví hacia la puerta. Parándome en el umbral, miré hacia atrás hacia el cráneo en el suelo. Tenía que tomar una foto de ello, ¿sabes? Tenía que hacerlo, por un número de razones que pueden sonar tontas, pero solo si no piensas bien en ello. Iba a necesitar una prueba de lo sucedido, sobre todo si Disney de alguna manera haría desaparecer todo esto. No tenía ninguna duda en mi mente, desde el principio, de que incluso si había sido solo una negligencia brutal, Disney era responsable por esto. Ahí fue cuando Mickey, el negativo fotográfico, el Mickey opuesto en medio del piso, comenzó a levantarse. Primero sentándose, luego poniéndose de pie, el disfraz de Mickey Mouse, o quienquiera que estaba dentro de él, se quedó en el centro de la habitación, su rostro falso mirándome fijamente mientras yo balbuceaba. No una y otra vez, con las manos temblorosas, el corazón latiendo violentamente, y las piernas que nuevamente se sentían como de gelatina, me las arreglé para levantar la cámara y apuntarla a la criatura que en ese momento me examinaba silenciosamente. La pantalla de la cámara digital mostraba solo píxeles muertos en la forma de la cosa. Era una perfecta silueta del disfraz de Mickey. Al moverse la cámara en mis inestables manos, los píxeles se extendían por la pantalla, estropeándola por donde se movía el contorno de Mickey. Luego la cámara murió. Se quedó en negro y en silencio, arruinada. Alcé mis ojos una vez más hacia el disfraz de Mickey Mouse. Oye, dijo en una voz baja, pervertida, pero perfectamente lograda voz de Mickey Mouse, ¿quieres ver cómo me quito la cabeza? Empezó a tirar de su propia cabeza, con sus torpes dedos enguantados alrededor de su cuello con movimientos impacientes, arañando, similares a los de un hombre herido tratando de zafarse de las fauces de un depredador. Al hundirse sus dedos en el cuello, tanta sangre espesa, grumosa y amarillenta. Me di vuelta al oír un escalofriante desgarro de tela y carne, solo me importaba largarme de allí. Por encima del umbral de la habitación, vi el último mensaje arañado en el metal con hueso o uñas. Abandonado por Dios. Nunca saqué las fotos de la cámara. Nunca escribí la entrada de blog sobre el tema. Después de salir corriendo del lugar, salvando mi cordura y probablemente mi vida, supe por qué Disney no quería que nadie supiera de este lugar. No querían que nadie como yo entrara. No querían que nada como eso saliera.